Muy buenas noches con todos los participantes. Bueno, en honor al tiempo vamos a dar inicio con este quinto día de nuestra maratón de webinars de actualización en enfermería, cuidados y atención al paciente crítico. En esta noche tenemos a la licenciada Ramos, quien será nuestra ponente, y el tema de este momento es diálisis, hemodiálisis en paciente crítico. Antes de darle paso a la licenciada, voy a dar lectura a lo que es su hoja de vida. Su formación, licenciada en enfermería en la Universidad Nacional de Chimborazo, experiencia laboral, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, MSP, enfermera del cuidado directo de funciones de cuidado en el piso de nefrología, hospitalización, cuidado en pacientes post-trasplante renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemodia, filtración, manejo de máquinas, 4008, 5008, Fresenius, telemedicina en diálisis peritoneal Baxter. Doctora, le damos la más cordial bienvenida de parte de CIA y de igual manera un agradecimiento fraterno por haber aceptado la invitación y acompañarnos en esta noche. De igual manera, nuestros queridos participantes, nos vemos en este quinto día. Espero que esta jornada nos vaya muy bien y le doy paso para que pueda dar inicio. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Liliana Ramos, como ya lo realizaron mi presentación, y actualmente me encuentro laborando en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, y en esta noche es grato para mí poder compartir estos conocimientos sobre este tema que es de suma importancia. Ya, entonces para empezar, sé que estoy con estudiantes y también ya colegas míos profesionales, y quisiera guiarles ante los cuidados que deben tener si nos encontramos con un paciente que esté con diagnóstico o pacientes nuevos que tengan, que sean de insuficiencia renal. Entonces, para empezar con esta ponencia, quiero empezar hablando. ¿Me ayudan confirmando si ven la pantalla está compartida? ¿Me escuchan? Está compartida. Está compartida ya, ok. Ya. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el riñón, ¿no? Toda la materia en sí de nefrología son campos muy extensos que el día de hoy les he tratado de resumir de una manera muy simple para hacerme comprender. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al final de mi ponencia. Entonces, como les dije, vamos a empezar hablando del riñón. Y del riñón vamos a decir que es un órgano par que está ubicado en la parte retroperitoneal. Van a ser de diferente tamaño. El izquierdo va a ser mayor y el derecho va a ser de un volumen menor, con un peso aproximado de unos 120 gramos. Su unidad funcional va a ser la nefrona y es el órgano principal productor de orina. Este riñón cuando están en buenas condiciones, va a cumplir diferentes funciones. Una de ellas es la eliminación de productos de desecho, va a eliminar toxinas de nuestro organismo por medio de la orina. Va a regular el equilibrio hidroelectrolítico, eliminando todo el exceso de líquido. También va a regular el equilibrio ácido-base, ya que es capaz de mantener los niveles de bicarbonato en sangre, y va a cumplir una función renal. Va a producir la hormona la eritropoyetina, que es la formadora de glóbulos rojos, la renina y la vitamina C. Entonces, todas estas funciones va a ser nuestro riñón cuando hay un funcionamiento normal. Dato importante, el riñón recibe aproximadamente 1000 ml de sangre por minuto, ¿no? Entonces, miren cuál importante es el riñón, cómo trabaja. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro riñón empieza a fallar? Encontramos las patologías renales. Dentro de ellas encontramos la insuficiencia renal aguda, o IRA también conocida, y la enfermedad renal crónica.
decimos de la aguda cuando se encuentra en un lapso de tiempo de 7 días hasta los 3 meses. ¿Hay algún problema renal o fallo renal? Y durante este tiempo ya se soluciona este problema, ¿no? Entonces también hablamos de una insuficiencia renal aguda cuando hay un incremento de la creatinina sérica de 0,3 mg/dl en 48 horas, un incremento de creatinina sérica de 1.5 veces de la basal, mayor en 7 días, ¿no? Un volumen de orina mayor a 0,5 ml kilogramo hora durante 6 horas. Esto en cuanto a la insuficiencia renal aguda. Hablamos de una insuficiencia renal crónica cuando ya pasa un tiempo más de 3 meses, ¿no? Y el daño renal ya es evidente. Hay un daño estructural y también hay un daño funcional. Puede haber o no disminución del filtrado glomerular con un filtrado menos de 60 ml minuto. ¿Se acuerdan que les dije dato importante? Filtraba 1000 ml de sangre en un minuto al riñón. Y aquí el filtrado glomerular ya es menos, ¿no? Podemos observar en esta imagen la diferencia de un riñón normal, un riñón con insuficiencia renal aguda y un riñón con insuficiencia renal crónica. Ya. En este caso, quiero hacer énfasis en la enfermedad renal crónica. Tanto la aguda también nos puede llevar a una terapia dialítica, pero en sí la que está ligada completamente es la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque ya hay una pérdida progresiva, lenta e irreversible de la función renal. El daño en sí es irreversible, no puede volver el riñón a recobrar su función normal. Entonces, para diagnosticar una insuficiencia renal crónica necesitamos de 2 evidencias, una evidencia estructural y una evidencia funcional. La evidencia estructural, mediante histología, mediante biopsia y mediante imagen. Y la evidencia funcional, aquí engloba específicamente la cuestión del filtrado glomerular. Una enfermedad renal crónica pasa por 5 estadios. De la 1 a la 3 suele ser asintomática. El paciente ya pasó por una aguda, llegó a una crónica, pero el paciente no se evidencia signos de esta patología. Pero a partir de la 4 y de la 5, que lamentablemente muchos de los pacientes nos llegan ya en las últimas etapas, ya encontramos evidencia más hablando de la clínica, ¿no? Porque estos pacientes ya pueden presentar algunas alteraciones si les realizamos exámenes del laboratorio. Pero, ¿qué pasa con este riñón? ¿Por qué llegó a una enfermedad renal crónica? Principalmente por 2 cosas. Porque ya existió una pérdida de las nefronas y una disminución del filtrado glomerular. En la unidad funcional del riñón, recuerden que es las nefronas, y tenemos que existe una destrucción progresiva de las nefronas. Y las que están intactas, las que todavía están trabajando, hacen un esfuerzo sobrenatural para cumplir las funciones de las nefronas destruidas. Esta respuesta de adaptación provocará que dichas células se hipertrofien. Las nefronas que están funcionando bien, de tanto esfuerzo físico, tanto trabajo, también se van a dañar, lo que conlleva a una pérdida de la capacidad de concentrar la orina de forma adecuada. Entonces, estas nefronas hacen su trabajo, pero no de una manera normal, sino, digamos, a medias. A lo mejor van a depurar, pero ya no van a ultrafiltrar. Ya. Como el organismo no puede librarse de los productos residuales a través de los riñones, aparece la uremia clínica y finalmente los desequilibrios hidroelectrolíticos, dañando a otros sistemas corporales. Entonces ya empieza a haber un desorden, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo damos diálisis? Nosotros damos diálisis ante estos parámetros. Un filtrado glomerular menos de 10 ml minuto, cuando hay una hiperpotasemia, cuando existe una acidosis metabólica, cuando hay una sobrecarga de volumen y cuando existe una uremia grave. Quiero hacer énfasis a la uremia grave
porque este produce algunos cambios a nivel de aparatos y sistemas. Dentro del digestivo, una uremia elevada en el paciente va a provocar mal sabor de boca. Usted ve a un paciente y se acerca y tiene un olor a baño público, es un signo, un síntoma de una uremia grave, ¿no? A nivel neurológico va a provocar neuropatía periférica, cansancio. El paciente va a estar letárgico. A nivel de piel, la coloración cetrina, que se lo llama, debido a la combinación de anemia y de los urocromos. Los urocromos es de la tintura de la orina. Plurito y escarcha urémica. La escarcha urémica, estos pacientes van a presentar una piel bien descamativa que a la manipulación eso se va a desprender fácilmente. Inmunológicos, este paciente va a estar inmunodeprimido y susceptible a cualquier infección. Cardiovasculares, va a estar hipertenso, por ende va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una insuficiencia cardíaca y va a estar con una enfermedad coronaria. Siempre lo cardiovascular y lo renal van a estar de la mano. Los hematológicos, dentro de los endocrinos, una alteración de calcio, una hipofosfatemia, hiperfosfatemia, un aumento de la insulina, la hormona de crecimiento tiene menos, y a nivel sexual, una menorrea y una disfunción eréctil. ¿Ya? Un paciente diagnosticado con enfermedad renal crónica, vamos a encontrar todos estos signos y todos estos síntomas. Va a estar con una urea y creatinina en sangre, alteraciones neurológicas, una poliuria, oliguria o anúrico el paciente, una hiperpotasemia, hiponatremia, acidosis metabólica, anemia, hipertenso, un edema agudo de pulmón y un edema generalizado, alteraciones óseas, dolores y deformidades. ¿Ya? Los tratamientos sustitutivos para dar terapia dialítica tenemos 3, ¿no? Un riñón ya no funciona, nosotros vamos a las 3 opciones. Una de ellas es la hemodiálisis, la otra es la diálisis peritoneal y por último tenemos trasplante renal. En esta ocasión vamos a hablar de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? La hemodiálisis, en la hemodiálisis vamos a extraer sangre del cuerpo del paciente, va a pasar por un circuito extracorpóreo. Vamos a utilizar un filtro, dependiendo igual, el filtro va a variar, ¿no? Entre pediátricos y entre adultos. Los pediátricos son pequeños y los adultos son grandes. Este filtro va a cumplir la función de depurar y de sacar el exceso de líquidos. Una vez pasada el filtro, esta sangre va a estar totalmente limpia y va a ingresar al organismo Entonces ingresa otra vez al organismo. Este es el mecanismo que funciona, cómo funciona la hemodiálisis. Para ello nosotros vamos a necesitar... Que sigan haciendo, queda. Ya. Para la hemodiálisis nosotros vamos a tener 2 tipos de acceso. Uno puede ser por una fístula arteriovenosa, que es la conexión anormal entre una arteria y una vena debajo de la piel del brazo. Entonces, en quirófano, el cirujano vascular va a unir una arteria y una vena con la finalidad de hacer un acceso que sea de fácil punción para la diálisis, ¿no? Y sobre todo que tenga un buen torrente sanguíneo, un buen retorno y poder dializar al paciente. Una fístula es en quirófano principalmente la fabricación y toma de 3 a 4 meses para usarse. Toma tiempo la maduración. Dentro de los cuidados de una fístula arteriovenosa, se dice que se debe tener una adecuada higiene corporal, el lavado de brazo con agua y jabón,
Se debe evitar golpes y rozaduras en el brazo portador, ya que puede llevar a que la fístula deje de funcionar o que sangre. El paciente no debe cargar peso. Nunca se debe tomar la presión arterial en el brazo de la fístula. Este es un problema que nosotros hemos encontrado en el hospital, ¿no? A veces no son bien valorados estos pacientes, lastimosamente ahí les colocan el brazalete para la toma de presión arterial o les canalizan una vía y posteriormente se va a perder este acceso, ¿no? La fístula dejará de funcionar. Ya el paciente debe evitar apoyar el brazo, no utilizar ropas apretadas, bolsos, relojes u objetos que aprieten en el brazo, estar pendiente a cualquier signo o síntoma de alarma, que haya inflamación, enrojecimiento, supuración, dolor o endurecimiento. No se debe puncionar el brazo portador de la fístula, tampoco se debe extraer sangre para muestras o cualquier otro fin. Y en algunas ocasiones que la fístula no se desarrolle lo suficiente, hay que realizar ejercicio, ¿no? Apretando una pelota. Este es el procedimiento que se debe tener para mejorar las paredes de la vena y de la arteria. Y sobre todo comprobar diariamente la función de la fístula. Cuando realizan en quirófano la unión de la vena y de la arteria, si alguna vez tienen la oportunidad de tocarle la fístula a un paciente, ustedes podrán notar una vibración. Entonces es súper importante valorar eso, ya que es un indicativo de que esa fístula está funcionando de una manera correcta. ¿Ya? Otra vía de acceso es la colocación de un catéter para hemodiálisis, que es la canalización de una vena de gran calibre que se inserta un tubo o un catéter y nos permite extraer e introducir volúmenes de sangre importantes. Este es el tratamiento, la manera de, la primera elección ante un paciente grave, un paciente crítico que llega al hospital. Esta es la primera elección, ¿no? O sea, lo primero que se debe colocar si un paciente llega con una enfermedad renal crónica ya diagnosticada y con sobrecarga de volumen, lo primerito, la colocación de un catéter de hemodiálisis. De estos catéteres tenemos dos, ¿no? El uno que es el catéter venoso central transitorio o temporal y el otro es el catéter venoso central o tunelizado. ¿En qué casos utilizamos el transitorio? En pacientes que tienen enfermedad renal aguda, que su cuadro va a mejorar durante un lapso de 3 meses. Entonces, como ustedes pueden ver, este catéter está introducido de una manera directa, es más rígido, tiene 2 lúmenes, uno arterial y uno venoso. Y siempre va a estar con la presencia de 2 puntos, ¿no? Porque no tiene un mecanismo de fijación interna. ¿Ya? En cambio, el catéter venoso tunelizado, esto lo vamos a utilizar en pacientes con enfermedades renales crónicas y que ya están en diálisis diagnosticado y que va a ser por un lapso de tiempo largo. La diferencia de este catéter, como su nombre lo dice, es tunelizado. La inserción lo va a hacer en un sitio y por medio de la piel se le va a realizar un túnel. Y en este túnel tiene como un dispositivo para adherirse a la piel y fijarse de mejor manera, ¿no? Este catéter puede o no tener puntos. O sea, lo ideal sería que no tenga puntos de sujeción, ¿no? Porque como ya tiene ese dispositivo que se adhiere a la piel, es difícil que se pueda salir. Tiene también 2 lúmenes, uno arterial y uno venoso. Dentro de las características de los catéteres y de la hemodiálisis, tenemos que es un tratamiento hospitalario, es realizado por personal especializado y entrenado, tiene contacto permanente con el personal de salud y es un tratamiento que se lo realiza 3 veces a la semana. Cuando hay sobrecarga hídrica del paciente, pueden acudir de 4 hasta 5 veces, ¿no? Dependiendo de la condición del paciente.
Los cuidados que se debe tener con un catéter. Principalmente no mojarlo, cubrirlo durante el baño. No debe estar destapado bajo ninguna condición. Debe ser manipulado solo por el personal de la unidad renal. No se debe aplicar perfumes, talcos ni lociones cerca del catéter. No administrar medicamentos ni transfusiones sanguíneas. Nosotros sí realizamos transfusiones, pero cuando son realizadas por el área de diálisis, ¿no? Debemos valorar el estado de las gasas, como les dije, el sitio de inserción, si hay presencias de puntos para fijar y presencia de exudados. Igual la desinfección se lo puede hacer con alcohol o con clorexidina. Y este procedimiento es netamente estéril, ¿no? Si vamos a hacer una hemodiálisis, todo debe ser estéril. ¿Ya? Eso en cuanto a la hemodiálisis. Como les dije, la hemodiálisis es un procedimiento hospitalario, por ende, vamos a necesitar de una máquina para hemodiálisis, como podemos ver en el gráfico. Actualmente nosotros utilizamos en el hospital máquinas 4008 y máquinas 5008, que son encargadas de hacer hemodiálisis. Necesitamos soluciones, ácidos y bicarbonatos. También necesitamos un acceso. Ese es el mecanismo de funcionamiento de la hemodiálisis. Hablando de la diálisis peritoneal, en cambio, es de una manera muy distinta, ¿no? No va a ingresar al torrente sanguíneo de manera directa. En la diálisis peritoneal nosotros vamos a hacer uso del peritoneo. Y a este peritoneo vamos a obligarle a que cumpla la función del riñón. Igual va a ser para el filtrado de toxinas y también para eliminar el exceso de líquido. Ya, para la diálisis peritoneal tenemos 3 palabras fundamentales que nos van a ayudar a entender el mecanismo de esta diálisis. Una va a ser la infusión, otra la permanencia y el drenaje. Ya, tengan en cuenta esto. Para la diálisis peritoneal vamos a necesitar de ley de un catéter de diálisis peritoneal, que esto va a ser colocado en el quirófano. Vamos a necesitar soluciones glucosadas, tenemos 3, con concentraciones al 1,5, al 2,5 y a 4,25. Y vamos a necesitar una bolsa de drenaje. Entonces, vamos a hablar de infusión. Cuando nosotros colocamos la solución glucosada, va a pasar por medio del catéter hacia el peritoneo. Entonces, en el peritoneo va a reposar, va a permanecer por un tiempo. Por eso su palabra, ¿no? Permanece dentro de la indicación médica. Y una vez que cumple ese tiempo de permanencia, va a drenar a la bolsa de desechos. Entonces, ese es el mecanismo o cómo funciona la diálisis peritoneal. ¿Ya? Dentro de eso tenemos 2 tipos de modalidades. La automatizada o diálisis peritoneal automática. Entonces, cuando hablamos de diálisis automática, cuando hacemos uso de una máquina. Actualmente manejamos las máquinas de Baxter, que son una maravilla, porque nosotros programamos los datos del paciente y la máquina automáticamente realiza su diálisis durante la noche o las horas que se le programa. Hablando de paciente crítico, estas terapias se hacen cuando en terapia intensiva se programa para 24, para 32 horas y la máquina automáticamente empieza a dializar. Entonces se le programa el volumen de cuánto líquido va a pasar al peritoneo, el tiempo que va a permanecer ahí y una vez cumplido ese tiempo va a realizar el drenaje. Entonces la diálisis peritoneal automática
es con el uso de la máquina, ¿no? Y esto sobre todo en paciente crítico y si hablamos de paciente ambulatorio también es de fácil uso porque el paciente se realiza su terapia durante la noche y en el día puede realizar sus actividades normales. Ya tenemos otro tipo de diálisis peritoneal continua o ambulatoria. Esta es un poco más tediosa, un poco más compleja, porque el paciente primero debe aprender a manejar y a conocer su terapia netamente. Pasará con líquido en su cavidad durante las 24 horas y cada cierto tiempo puede ir de 3 a 4 horas. Tiene que hacer recambios, tiene que eliminar el líquido que estaba en la cavidad e infundir una nueva solución salina. Una nueva solución de diálisis. Esperar las 3 o esperar las 4 horas y otra vez volver a repetir este procedimiento. Como les dije, es un poco más complicado, más tedioso realizar este tipo de diálisis, ¿no? Dentro de los cuidados que debemos tener en un catéter peritoneal, en lo posible, debemos evitar que este catéter se infecte, ya que sería de gran peligro para el paciente. Entonces, para ello nosotros debemos hacer uso del correcto lavado de manos, utilizar medidas de asepsia y antisepsia, inmovilizar el catéter para evitar torceduras, puesto que eso favorece a que se lastime el sitio de salida del catéter o se infecte en lo posterior. Mantener siempre que se pueda seco el sitio de salida. Cambiar los apósitos diariamente con técnica estéril. No utilizar sustancias químicas, ya que sus componentes podrían dañar al catéter y sufrir una infección en el peritoneo. No se debe bañar en piscinas ni en lugares públicos debido al alto riesgo de contagio a los diferentes gérmenes. Y en el caso de los varones no se debe colocar el cinturón sobre el sitio de salida. ¿Ya? Y por último tenemos el trasplante renal, que es el único que puede suplir por completo las funciones renales, incluyendo las metabólicas y las endócrinas. Un paciente puede pasar por estos 3 tipos de tratamientos sustitutivos. Primero puede pasar por la hemodiálisis. Recuerden que la colocación de un catéter de hemodiálisis es la primera elección ante un paciente crítico. Posterior a esto se puede programar una diálisis peritoneal si es que la condición del paciente lo permite, o se puede también quedar en hemodiálisis si es que se logra realizar la fabricación de una fístula y como tratamiento definitivo llegar a un trasplante renal. Ya, cuando llega a nuestra unidad de salud un paciente crítico, primero va a ser una persona cuya condición patológica afecte a uno o más sistemas. Va a poseer serio riesgo actual o potencial de perder su vida. Y ante esto yo les he dividido en 2 panoramas, en 2 ambientes que nos podemos encontrar. A un paciente que sea nuevo, que ni él sepa que tiene insuficiencia renal terminal, y a un paciente que ya esté en un tratamiento. En el caso de un paciente nuevo, nosotros debemos valorar en qué condiciones viene el paciente, ¿no? Hacer una valoración. Por lo general, y en mi experiencia, les puedo decir que vamos a encontrar a pacientes totalmente en los cielos, dificultad respiratoria o ya en un ventilador mecánico, alteraciones cardíacas y este paciente va a estar anúrico. Vamos primerito, o sea, lo importante en esto es el peso del paciente. Entonces, como el paciente está con demasiado líquido, no va a tener su normal. Entonces, es posible tratar de averiguar su peso neto, su peso antes del edema. ¿Ya? Y en el paciente nuevo, primerito, valorar qué tipo de acceso tenemos para realizar una diálisis. Si el paciente ya está con valores de laboratorio alto, con urea, con creatinina elevada,
Lo primerito va a ser la colocación de un catéter de hemodiálisis temporal, hasta ver qué es lo que pasa en un futuro y hasta mejorar su cuadro, hasta estabilizarle al paciente. Si es que y ya su riñón está con graves lesiones y necesitará de una diálisis permanente, vamos a colocar el otro tipo de catéter. O a su vez también valoramos la colocación de un catéter peritoneal, pero en estos casos no sería lo ideal porque esto amerita tiempo, ¿no? Hasta colocar el catéter, hasta ver si es que el peritoneo va a funcionar o no. Entonces requiere de tiempo. Y como es un paciente crítico, lo primerito, un catéter de hemodiálisis que sea temporal. Ya. Dentro del otro cuadro que nosotros nos vamos a encontrar a nivel hospitalario es a un paciente que ya esté recibiendo una terapia dialítica. En ellos, igual, valoramos, ¿no? En qué condiciones viene. Si está con edema, si está en anasarca, hipertenso, si está con dificultad respiratoria, estos son lo común que vamos a encontrar en estos pacientes. ¿Ya? El peso, esto igual súper importante, a diferencia del otro que no conocíamos, cuál es el peso neto del paciente. Aquí el propio paciente ya sabe, ¿no? Cuál es su peso seco, cuál es su peso ideal. Esto nos ayudará a calcular con cuánto de exceso de líquido viene. ¿Ya? Luego vamos a valorar qué tipo de diálisis está realizándose. Si el paciente tiene un catéter, qué tipo de catéter es permanente o es temporal, si tiene una fístula arteriovenosa o tiene un catéter peritoneal. Entonces, sumamente importante, ¿no? Y aquí también debemos aplicar los cuidados que anteriormente les estaba mencionando en cada uno de los tipos de acceso. Entonces, si el paciente tiene un catéter para hemodiálisis, ver las condiciones en que se encuentra el catéter, si está descubierto, si hay presencia de líquido purulento, si está sangrando, si tiene o no tiene puntos, en qué condiciones está la piel aledaña al catéter. Si nosotros encontramos tan solo uno de estos síntomas, si está solo descubierto, de ley nosotros debemos hacer un cultivo del catéter, ¿no? Extraer muestras para el laboratorio y mandar a cultivarlo para ver si está con algún proceso infeccioso o no. Y peor si encontramos presencia de líquido purulento. En cambio, en un paciente que tiene diálisis peritoneal, vamos a hacer 3 tipos de valoraciones. Vamos a valorar primerito al paciente, luego valoramos el orificio de salida y valoramos el líquido peritoneal. Entonces, al paciente, ¿qué vamos a ver? Si el paciente está con fiebre, si tiene dolor abdominal, si presenta vómito, náusea. Si el paciente tiene estos síntomas, es evidente que está con un proceso infeccioso y lo más común en estos pacientes es que presente un cuadro de peritonitis. ¿Cómo lo comprobamos? Con un cultivo de líquido peritoneal, que se lo realiza de una manera fácil. Como la diálisis manual que les explicaba, se le coloca una solución glucosada al 1.5, se le deja reposar por 2 horas, que sería la permanencia, y se drena. Eso se manda al laboratorio para hacer el cultivo y nos dicen si el paciente está o no pasando por un proceso infeccioso. ¿Ya? Vamos a valorar también el orificio de salida. Vamos a buscar presencia de líquido purulento y las condiciones en que viene igual la piel aledaña al catéter. Y valoramos el líquido peritoneal. Al nosotros realizar el cultivo sin respuesta todavía del laboratorio, ya podemos dar un diagnóstico porque al momento de drenar este líquido peritoneal del organismo, van a presentar fibrinas, van a presentar gleras y una coloración especial que es similar al jugo de la piña. Si el líquido drenado es similar al jugo de la piña, este paciente automáticamente está con una peritonitis. Entonces, como está con una peritonitis, este proceso infeccioso puede afectar
a la membrana y la diálisis que se está realizando el paciente no fue óptima y por eso llegó a estar en el estado crítico que le podemos encontrar al paciente. Entonces, en este caso igual, se suspende la diálisis peritoneal, se coloca catéter y dependiendo de la condición, hace estabilizarle al paciente, ¿no? Igual estabiliza al paciente y posterior se ve, ¿no? Si funciona o no el peritoneo o en casos graves, ese peritoneo ya no sirve y se queda ya de por siempre en hemodiálisis del paciente. Ya. Cuando nosotros vamos a hacer una diálisis a un paciente crítico, podemos presentar complicaciones en el equipo. Se puede provocar una embolia aérea o una entrada del aire al paciente. Puede haber por ruptura o por desconexión de las líneas. Un mal funcionamiento del calentador de líquido de dializador. Puede haber una ruptura del filtro o errores en el baño. En estos errores del baño me refiero al uso de la heparina. Complicaciones del paciente. Va a presentar hipotensión, calambres, náuseas, vómitos, cefaleas, dolor del pecho y también presentará convulsiones. En cuanto al uso de la heparina, nosotros utilizamos la heparina en 3 momentos. Al momento de preparar el equipo para cebar o para purgar el circuito extracorpóreo, nosotros lo realizamos con solución salina y un cc de heparina, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que circule por todo el circuito y a nivel del filtro se impregne en las membranas, evitando que se produzcan coagulación del sistema. Durante la diálisis también nosotros mandamos, puede ser bolos de heparina o ya se programa para que pase una heparina horaria. Esta heparina va a ser diluida y al momento de nosotros cerrar el catéter vamos a utilizar heparina pura. Los catéteres vienen señalados cuánto de heparina van a necesitar dependiendo los ramales, ¿no? Entonces podemos necesitar desde un cc, que son en pacientes pediátricos, los catéteres son más pequeñitos y en pacientes adultos la heparina será de 2 cc en cada lumen. Las recomendaciones que les puedo dar yo en cuanto a la hemodiálisis. En pacientes con hemodiálisis, la ultrafiltración debe ser mínima. Los tiempos de tratamientos deben ser cortos. Se debe considerar el uso o no de la heparina porque recuerden que es un paciente nuevo que recién le colocaron el catéter y va a estar sangrando y si nosotros hacemos uso de la heparina vamos a ayudar al sangrado. Los cebados de los circuitos extracorpóreos se debe realizar con sangre o plasma para evitar descompensación del paciente. Debemos valorar el sitio de colocación del catéter y curar solamente si existe sangrado en las primeras terapias. Posterior a estas ya se le puede hacer una curación, digamos, diaria. En un paciente nuevo, de ley debemos tomar muestras para cultivo de catéter porque si presenta algún tipo de infección puede venir de quirófano al momento de la colocación del catéter y para que luego no digan que fue culpa del área de diálisis. Realizar una placa de rayos X antes de iniciar una diálisis para ver si el catéter está colocado de una manera adecuada. En total, el reposo de la cavidad debe ser por lo menos 8 días. Entonces, esta no es una diálisis, un método de diálisis emergente, pero igual les puse para que sepan los cuidados que se debe tener en pacientes nuevos en peritoneal. No se debe levantar el apósito al menos pasado una semana y solo se debe levantar si es que presenta signos de infección o si hay evidencia de sangrado o fuga de líquido y con medidas extremas de asepsia. Observar
la movilidad intestinal, ya que esto está relacionado directamente con los taponamientos de este catéter. Entonces, como está a nivel de cavidad, si es que el paciente no realiza la defecación, va a obstruir este catéter y no se va a poder realizar la diálisis normal. Vamos a extremar las medidas de asepsia en las curaciones. El sellado igual en pacientes nuevos debe ser con heparina, un cc de heparina más 9 de solución salina y mandar por el catéter para evitar posibles que se formen coágulos o fibrina y que no se tape. La conexión de la diálisis será por tiempos largos de 24 a 32 horas, como les dije, en pacientes que están en terapia intensiva, en pacientes críticos, con el fin de reducir el riesgo de infecciones. Entonces, en este caso sí se utilizan periodos sumamente largos. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi intervención. ¿Alguna duda que tengan, por favor? Este rato estoy apta para responderles. ¿Alguna pregunta? ¿O yo hago las preguntas? ¿Nadie tiene nada que decir? ¿O no me hice Buenas entender? noches, Licen. En el chat están las preguntas. A ver, déjeme ver. A ver. Ya, bueno, aquí me preguntan sobre el sellado de la heparina, ¿no? ¿Cuánto es? Como ya les dije, el sellado de la heparina, yo manejo más catéteres pediátricos. Entonces, suelen ser desde 0.9 a 0.8, dependiendo del ramal, porque en el catéter le viene marcado. Entonces, el ramal arterial a veces viene de más medida, entonces se les coloca, pero es netamente heparina pura. Aquí no va diluida. Espero que haya contestado tu pregunta, Viviana Briones. Otra dice... Gracias. Ya. En cuanto a la manera de la preparación de la heparina, hay 3 momentos, ¿no? Les voy a repetir. Una que utilizamos pre-diálisis para el baño del circuito extracorpóreo, con el fin de impregnar los poros del filtro de heparina y que no se nos coagule. Entonces hay pacientes que tienen terapias muy largas, 3, 4 horas. Entonces imagínense la sangre fuera del organismo va a empezar a presentar coágulos, ¿no? Entonces la heparina nos ayuda a evitar esto. Durante la diálisis vamos a hacerlo de 2 maneras. Podemos pasar bolos pequeños en estas máquinas que se usan en el hospital. Se puede pasar bolos pequeños o también se le puede programar, ¿no? Así como una bomba de infusión. Se le programa que pase a 0.6 minuto. Entonces, de esta manera igual funciona. Esta heparina va a ser diluida. Nosotros dejamos 12 cc de heparina con 8 de solución salina y dependiendo del cálculo y de la indicación médica se le puede pasar. Y al final para el catéter, igual se le utiliza heparina pura de acuerdo a los ramales y a la cantidad que esté ahí solicitada. Ya, en cuanto a las técnicas de punción de las fístulas, chuta, este es un tema súper largo. O sea, en sí, hablar de diálisis y hemodiálisis son temas súper amplios, súper largos, que me dieron 1 hora y es poco tiempo para explicar todo eso.
Entonces sería lo ideal hacer un tema específico para hemodiálisis. La peritoneal igual es súper amplio porque se valoran orificios y todo. Y hablar de fístulas arteriovenosas, igual, es súper, súper largo, ¿no? Pero de las funciones de las fístulas, lo que la una que se utiliza es la fístula de ojal. Esto significa que nosotros funcionamos en el mismo sitio o también la que se va rotando. Como son dos agujas las que nosotros necesitamos introducir, la arterial y la venosa, se va rotando, ¿no? En cada sesión. Toca igual tener mucho, mucho cuidado al momento de la punción porque puede haber diferentes complicaciones como la perforación o a veces hay lesión a nivel de pared, las fístulas son muy, muy sensibles y se puede producir una infiltración y estos son graves que pueden llevar hasta la pérdida de la fístula. Eh, Creo que ya no hay más preguntas. ¿Alguien que quiera realizar otra pregunta? Estas son todas las que encontré en el chat. Bueno, al parecer, licenciado, ya no hay muchas más preguntas. Le agradezco por su intervención. Muy, muy buena ponencia. Felicitaciones. Al momento, bueno, con nuestros estudiantes que se mantengan conectados, que en un momento lo que es iniciaremos con la segunda ponencia. Ya listo. Bueno, mucho gusto. Espero que les haya servido un poquito de mi conocimiento y de mi experiencia profesional. Y cualquier cosa, si necesitan saber más a profundidad sobre este tema, se pueden contactar conmigo. Ha sido un gusto y espero en verdad que les haya servido. Que tengan una excelente noche.
¿Cuánto peso curricular tendrá un Bueno, muy buenas noches con los participantes. Vamos a continuar con nuestra segunda ponencia. La docente que nos acompaña en este momento es la licenciada Lorena Espinosa. Y el tema que ella nos va a dar es prácticas seguras de atención. Antes de dar inicio, vamos a dar lectura a lo que es su hoja de vida. Su formación, licenciada en Enfermería, Universidad Central del Ecuador, magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local en la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en Emergencia y Planificación Estratégica de Salud en la Universidad Técnica Particular de Loja. Su experiencia laboral, enfermera asistencial en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, docente en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ciencias de la Salud. Ha realizado algunas publicaciones como Morbilidad en pacientes de la tercera edad, Servicio de Urgencias de Hospital de IES Ambato en el 31 de octubre del 2015. Licenciada, le damos la más cordial bienvenida, de igual manera un agradecimiento de parte de CIEC por haber aceptado la invitación a participar en esta maratón de webinars, cuidados y atención al paciente crítico. Como les había mencionado, el tema que vamos a ver en este momento es prácticas seguras de atención. Le doy paso. Buenas noches a todos, buenas noches y un agradecimiento a los organizadores de este evento. También un agradecimiento y una felicitación a quienes participan en este evento, pues, y que hacen que cada día la profesión se engrandezca y que se fortalezcan las competencias. Muchísimas gracias. Si me permite compartir la pantalla, por favor. Ya, sí, pueden nomás compartir la pantalla. Ok, vamos a abordar este tema, prácticas seguras de atención. Es muy común escuchar en la actualidad estos temas, ¿sí? Seguridad de atención, seguridad, prácticas seguras, seguridad para el paciente, todo lo relacionado a la seguridad. Es necesario indicarles que recordar, porque todos sabemos, todos conocemos, recordar pues que esto no es nada nuevo, que lo hemos venido trabajando y que a partir de instancias internacionales pues se ha ido modificando y justamente fortaleciendo estas prácticas seguras de atención. ¿Por qué? Porque hay una gran incidencia de discapacidades, de morbilidad y de muerte por la falta de seguridad en las unidades de salud. Sí, yo he querido iniciar esta presentación con esta diapositiva que dice prácticas seguras de atención y la siguiente frase dice lo que debemos saber. ¿Qué es lo que debemos saber? Les decía hace un momento que desde instancias internacionales se trabaja ya en lo que son estas prácticas seguras de atención. La Organización Mundial de la Salud ha declarado ya y dispone, sí, a nivel mundial que deben existir los protocolos de seguridad en todas las unidades que se brinde atención de salud a los usuarios. Usuarios que nosotros los conocemos como pacientes o simplemente como un usuario de una atención de salud. Es necesario también partir de esta frasecita que estamos poniendo en la parte superior de la presente diapositiva.
Ninguna persona debe sufrir daños mientras recibe la atención de salud. ¿Sí? Sabemos que las dolencias, las patologías, las afecciones de una persona son las que le llevan, ¿sí?, a mantenerse o a recibir atención en una unidad de salud. ¿Sí? Si es hospitalizado, pues está alterado su entorno, está alterado toda su parte social del paciente. ¿Sí? Si se suma a esto una mala práctica, entre comillas, falta de seguridad, o se presenta un accidente, pues la condición del paciente obviamente que va a complicarse. ¿Qué decimos entonces que son estas prácticas seguras de atención? ¿Sí? Son una serie de recomendaciones de buena práctica clínica en distintos ámbitos de la atención sanitaria. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir y evitar los eventos adversos, mejorando la calidad asistencial. ¿Sí? Mejorando la calidad asistencial. Como un adelanto a esta presentación, ¿qué debemos decir? Que todos quienes conformamos una unidad de salud estamos involucrados en este proceso de seguridad del paciente. Todos, absolutamente todos. En nuestro país, sí, en nuestro país, en abril del 2016 se publicó a través de registro oficial, se publicó el manual de prácticas seguras de atención. Y dentro de este manual hay una clasificación: prácticas seguras administrativas, prácticas seguras asistenciales y prácticas seguras administrativas asistenciales. ¿A qué se debe esta pequeña clasificación que se hace? Pues obviamente a la injerencia que tienen la organización de la institución en el cumplimiento de estas recomendaciones. ¿Sí? Dentro de las prácticas seguras administrativas tenemos la identificación correcta del paciente o usuario, el programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. En las prácticas seguras asistenciales, ¿sí?, asistencia directa, tenemos el control de abreviaturas peligrosas, el manejo adecuado de los medicamentos de alto riesgo, control de electrolitos, conciliación de medicamentos, administración correcta de medicamentos, administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, profilaxis de tromboembolismo venoso, prevención de úlceras por presión. ¿Cuáles son entonces las prácticas seguras administrativas y asistenciales? Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, práctica quirúrgica segura, transferencia correcta de la información de los pacientes, uso de las bombas de infusión, higiene de manos, prevención de caídas y la educación en seguridad del paciente. Hagamos entonces una revisión de cada una de estas prácticas para poder recordar a qué se refiere y resaltar los puntos importantes. La identificación del paciente. ¿Sí? Esta identificación del paciente es uno de los puntos más álgidos en las unidades de salud. Se ha escuchado mucho los errores que se han cometido por los homónimos que se encuentran en el servicio, por la falta de identificación correcta en el paciente. Hay una persona que está levantando la mano, no sé si... Disculpe que le interrumpa, no está compartiendo las diapositivas. Reviso en este momento.
¿Me confirman, por favor, si se observan ya las diapositivas? Sí. Buenas noches, licenciada. Sí, se está compartiendo. Sí, licenciada. Muchas gracias. Bueno, les decía que habíamos iniciado esta presentación pues hablando de lo que debemos saber en cuanto a las prácticas seguras de atención, que es un tema que se trata a nivel mundial y que por disposiciones de instancias internacionales como es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pues tenemos que aplicarlos. En el día de hoy y gracias a este evento pues vamos a recordar cuáles son y cuáles están establecidas en nuestro país. Decíamos que ninguna persona debe sufrir daños mientras recibe la atención de salud. ¿Sí? El momento que una persona, un usuario, un paciente ingresa a una unidad de salud, obviamente que estamos alterando sus patrones funcionales, su entorno, su parte social, y si se suma a esto un descuido por parte del personal, pues estaríamos complicando obviamente la situación de salud y su condición emocional del paciente. Las prácticas seguras de atención decimos que son una serie de recomendaciones de buena práctica clínica en distintos ámbitos de la atención sanitaria, encaminadas a prevenir y evitar eventos adversos, siempre buscando un mejoramiento en la calidad asistencial. Decíamos también que dentro de todo este proceso de seguridad del paciente está involucrado todo el personal que conforma una unidad de salud. Recordábamos que en nuestro país, en abril del 2016, el Ministerio de Salud, a través de un registro oficial, publicó el Manual de Seguridad del Paciente. En este manual existe una clasificación que son prácticas seguras administrativas, asistenciales y aquellas que están combinadas como administrativas y asistenciales. Vamos a hacer una revisión específica de cada una de ellas, pues para poder ir recordando y resaltando los puntos principales. Hablábamos de lo que es la identificación del paciente. Lilian Laua tiene la palabra. Buenas noches, disculpe que le interrumpa. Sí, está compartiendo la pantalla, pero se sigue visualizando solo la primera diapositiva. No sé si le puede poner en presentación de diapositivas para que pueda compartir todo. Ahí, por favor. Sí. Ya, ok. Entonces nos vamos a referir a la primera práctica, que es la identificación correcta del paciente o usuario, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues al conjunto de procedimientos que permiten al equipo de salud tener la certeza de la identidad de la persona durante su estadía o durante la atención en la unidad de salud, ¿sí? Para ello, nosotros debemos establecer, y está descrito, que se deben, en cada una de las unidades de salud, se deben establecer protocolos para las prácticas seguras. Dentro de estos protocolos, debe constar la identificación correcta del paciente y las diferentes estrategias que vamos a aplicar para poder cumplir con esta práctica, ¿sí? Tenemos aquí los identificadores. Estos identificadores son los datos que se utilizan en cada unidad de salud para poder establecer como datos de identificación del paciente, ¿sí? Por lo general, estos identificadores van a ser los nombres y apellidos del paciente, la fecha de nacimiento y el número de cédula, ¿sí? Estos identificadores nos van a permitir a nosotros realizar una verificación cruzada. ¿Qué quiere decir esta verificación cruzada?
aquel procedimiento mediante el cual el prestador identifica al usuario a través de dos mecanismos como mínimo. Sí, dos mecanismos. Ejemplo, llamándolo por el nombre o identificando los datos del brazalete. Podemos también recurrir a fuentes primarias o fuentes secundarias. Fuentes secundarias podemos considerar a la persona que le acompaña, que puede ser familiar directo, puede ser un cuidador o en definitiva un acompañante. La verificación cruzada, ¿cuándo debemos realizar nosotros? Previo a esta realización de verificación cruzada, nosotros tenemos que saber que la identificación se coloca una vez que el paciente se va a someter a un procedimiento dentro de una unidad de salud, independientemente si está hospitalizado o no. La verificación cruzada pues se realizará durante la estadía en hospitalización, en consulta externa, en control de signos vitales, en administración de medicamentos, en administración de vacunas, en transfusiones, para toma de muestras de laboratorio, para exámenes complementarios, es decir, para todos aquellos procedimientos que nosotros realizamos en una unidad de salud, nosotros necesitamos realizar una verificación cruzada. Esta verificación cruzada es la mejor estrategia para nosotros, es tener la certeza de que estamos asistiendo o estamos brindando la atención al paciente que está indicado. ¿Cuándo vamos a usar este brazalete? Cuando el paciente ingresa a hospitalización, cuando siendo un paciente ambulatorio va a ser sometido a un procedimiento, cuando la madre asiste por un parto, que son estadías cortas, a los recién nacidos, en transferencias o referencias y en los servicios de emergencia. Insisto, en todos aquellos servicios en donde vamos a brindar atención a un paciente o a un usuario. ¿Cuáles son las situaciones especiales en esta identificación de paciente? Cuando el paciente está atendido en emergencia, ¿qué decimos? ¿Sí? Que la priorización de los cuidados siempre va a estar como primer punto para la atención del paciente. La colocación del brazalete será posterior, pero no significa obviar la identificación del paciente. Se priorizan los cuidados antes que la colocación del brazalete. Pacientes que rechazan el brazalete. Sí, ¿qué debemos hacer cuando un paciente rechaza el brazalete? Se debe iniciar informando los riesgos al paciente, si es que las condiciones lo permiten. Se debe registrar en la historia clínica y obviamente realizaremos la verificación cruzada a través de otros medios. Pacientes con intolerancia al material, a pesar de que ya va a ver un poquito más adelante las características que deben tener. Pero en el caso de que se presente una intolerancia al material, se debe dejar constancia por escrito y buscar una alternativa. Pacientes con alteraciones mentales, que a lo mejor en forma reiterada se retiran, se debe colocar en otro sitio del cuerpo. Esta identificación siempre va colocada en el brazo, ¿sí? Se debe retirar, se debe colocar en otra extremidad, a lo mejor en el pie, se debe sujetar en las prendas de vestir o tal vez aplicar la verificación cruzada. Pero recordar siempre que cualquiera de estas situaciones siempre van a estar registradas en la historia o en el expediente clínico del paciente. Pacientes en los que no es posible colocar, un paciente quemado, un paciente mutilado, un paciente politraumatizado, de igual forma se tiene que registrar por escrito y aplicar esta verificación de paciente, verificación cruzada. En pacientes inconscientes y sin identificación, pacientes quemados, mutilados, etcétera, y politraumatizados que ya dijimos. En aquellos pacientes que no tengan identificación, se pondrá siempre en nombre del paciente, paciente NN, es decir, que no tiene nombre, la fecha, la hora de ingreso, el número de atención y la nota correspondiente en la historia clínica. ¿Cuáles son las especificaciones que debemos considerar para la elaboración de estos brazaletes? Que el material debe ser de polipropileno,
Debe ser antialérgico, libre de látex. Resistente a la ruptura en cualquier dirección. Resistente al calor y a la humedad. La tinta debe ser resistente a la abrasión y al agua. Debe ser flexible, cómodo y que los bordes no deben ser cortantes. Debe tener un cierre seguro y una seguridad que no puede ser manipulable. Debe tener la imposibilidad de la reutilización, es decir, no podremos utilizar un mismo brazalete en dos personas. Y su diseño debe ser visible para la revisión y comodidad del paciente. ¿Qué es lo que nunca debemos hacer con la identificación del paciente? Identificar al paciente por su diagnóstico, identificar al paciente por el procedimiento terapéutico o identificar al paciente por el número de cama o habitación, que en algún momento se utilizaba, pero que hoy definitivamente está contraindicado. Sí, se tiene que tratar al paciente por su nombre y su apellido. Como segunda práctica tenemos el programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, ¿sí? Aquí es importante resaltar que para la atención o la asistencia sanitaria de un paciente, obviamente vamos a necesitar personal de salud, pero también vamos a necesitar equipos, materiales, insumos, dispositivos médicos. Este programa de mantenimiento preventivo de equipos es un proceso mediante el cual la institución garantiza que los equipos sean seguros y funcionales. ¿Para qué? Para evitar las lesiones no solamente en el paciente, sino también en los profesionales y en el personal de salud, ¿sí? El programa de mantenimiento preventivo garantiza tener equipos en buenas condiciones, ¿sí? En las acciones que debemos realizar dentro de este programa de mantenimiento tenemos que se debe realizar una inspección periódica de equipos. De acuerdo a la organización de las instituciones, pues cada líder, cada jefe, cada responsable de servicio, de departamento, tiene la responsabilidad de realizar funciones administrativas y dentro de estas funciones administrativas va a estar este programa de mantenimiento. No realiza el personal de salud, sino coordina, el personal de salud coordina con, en este caso, con el servicio de mantenimiento. Verificar situaciones que puedan originar fallas o depreciación acelerada. Sabemos y conocemos que un equipo médico por lo general tiene 10 años de vida útil. El mal uso, los cuidados la falta de cuidados en los equipos, pues pueden provocar que ese tiempo disminuya. Actualizar periódicamente el inventario. Cada responsable de servicio y el personal que labora en la institución en relación a activos fijos se constituyen en custodios administrativos, ¿sí? De esos bienes. Entonces es necesario involucrar a todo el personal para saber y conocer. En muchas unidades tenemos listados de los equipos y materiales que en forma diaria y por turno se van registrando y se van verificando. Es necesario que institucionalmente se elabore un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Quién va a tener esa responsabilidad? Va a tener el servicio de mantenimiento o el departamento de mantenimiento de la institución. ¿Cuál es la responsabilidad del líder o del responsable del servicio? Pues que se cumpla, dar seguimiento a este programa o a este cronograma. Registrar en cada equipo la fecha de mantenimiento. Dentro de esta revisión de equipos existe también la semaforización, aquellos equipos pues que están en verde, en amarillo o en rojo. Verde, obviamente, aquellos que están al 100% su funcionamiento, amarillos aquellos que están próximos a terminar su tiempo de vida y en rojo aquellos equipos que no están en funcionamiento. Tal vez alguien se pregunte si no están en funcionamiento, ¿por qué se encuentran en el servicio? Porque recuerden que dentro de la parte administrativa nosotros somos custodios administrativos, firmamos actas, tenemos bajo nuestra custodia muchos equipos, pues entonces esos equipos tendrán que mantenerse en el servicio mientras se den los procesos de baja. Se debe verificar el funcionamiento. Esto de verificar el funcionamiento pues lo hacemos
en cascada dentro de todo el personal que está en el servicio. En el caso de enfermería, jefe de servicio, líder de turno, enfermeras, enfermeros asistenciales, personal auxiliar de enfermería. Tienen la obligación de reportar las novedades. Dentro de esto también existen y se aplican estrategias para poder conocer estas novedades. A lo mejor un cuaderno, una libreta, un formato en donde se puedan conocer las novedades en los equipos de turno en turno según la entrega que realiza. Las abreviaturas peligrosas. Bueno, como con la formación de enfermería, pues dentro de los procedimientos básicos de la carrera, nosotros tenemos la formación y el conocimiento en cuanto a las abreviaturas peligrosas, ¿sí? Se ha tratado a través de estas prácticas seguras que estas abreviaturas sean estandarizadas, ¿sí? Sean estandarizadas para que no existan confusiones el momento del cumplimiento de las prescripciones médicas o de tratamientos. Y decimos que estas abreviaturas peligrosas son aquellas que tienen significados o que pueden tener significados iguales o tienen similitud. Por esto es la necesidad de mantener, aplicar y cumplir con las abreviaturas que están estandarizadas. ¿Qué acciones debemos tomar para poder cumplir con esta práctica? Que se deben disponer los protocolos sobre abreviaturas peligrosas. Sí, en todas las instituciones, en todos los servicios, debe existir el protocolo de las abreviaturas peligrosas para que el personal, cada persona que se va incorporando a un servicio, pueda conocer y pueda dar cumplimiento. ¿Cuál es la mejor recomendación? Sobre todo a la parte médica, pues que tiene que escribir completamente las prescripciones. No se debe administrar medicamentos si se observan abreviaturas peligrosas. Y más que observar abreviaturas peligrosas es si hay el riesgo o usted considera que existe una confusión. Si la prescripción no está completamente clara, no se debe cumplir hasta que haya la total claridad en la prescripción. No se debe utilizar estas abreviaturas para diagnósticos, escalas de valoración, medicamentos, procedimientos o para dispositivos médicos. Igual, a través de la Organización Mundial de la Salud, existen ya estas abreviaturas que están estandarizadas y que son las que se tienen que aplicar en la parte asistencial. Tanto médicos como enfermeras debemos utilizar estas abreviaturas estandarizadas. Aquí tenemos otra diapositiva de lo que son las abreviaturas estandarizadas, ¿sí? Intravenoso, en cuanto a la administración de medicamentos, a tratamientos, a prescripciones, pues obviamente debemos utilizar estas abreviaturas y sobre todo cumplir con lo que dice el protocolo. El protocolo dice que las abreviaturas deben estar expuestas en cada uno de los servicios para que todo el personal tenga acceso y pueda hacer la revisión en el momento que necesite. El manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo. Sí, sabemos y conocemos por experiencia diaria, por el trabajo que desempeñamos, pues que hay medicamentos de alto riesgo y que son aquellos que pueden causar daño, sí, e incluso llegar a la muerte del paciente. Más aún si se comete un error durante su administración. ¿Cuáles son considerados estos medicamentos de alto riesgo? Los anticoagulantes, los opiáceos, la insulina, los sedantes, los electrolitos como el potasio, medicamentos de uso epidural o intratecal, el metotrexato, agentes adrenérgicos, los citostáticos y citotóxicos, agentes bloqueadores neuromusculares, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Identificar y disponer en todos los servicios el listado de medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Debemos identificar los medicamentos de alto riesgo con etiquetas de color rojo. Se debe emplear el sistema de doble chequeo independiente de qué persona realiza el trabajo o la persona que revisa esta actividad.
Se debe establecer procedimientos y asegurar el control durante el almacenamiento, preparación, distribución, prescripción, administración, documentación y caducidad del medicamento de alto riesgo. Todo este proceso de manejo de medicamentos implica varios actores, ¿sí? Porque si pensamos en el personal de salud, nosotros sabemos que el médico prescribe y que el personal de enfermería administra. Aquí vienen varios actores como son los farmacéuticos. Desde farmacia tiene que haber esta rotulación de los medicamentos. Debemos en los servicios contar con los coches, con gavetas individualizadas para cada paciente. Esto va a ser una forma para garantizar esa seguridad al personal. ¿Por qué? Porque nuestra realidad no es lo que escuchamos comúnmente o lo que nos dice la literatura. Nuestra realidad siempre va a estar sobre 20 pacientes, sobre más de 15 pacientes, y el tiempo sí tiene que ver mucho en nuestra actividad. Entonces, hacer esa verificación demanda tiempo. Si nosotros buscamos estas estrategias y contamos con equipos y materiales adecuados, obviamente podremos garantizar de mejor manera el cumplimiento de las prácticas seguras de atención. Los electrolitos en sí tienen un cuidado especial y el objetivo es estandarizar el manejo correcto, ¿sí?, de estos electrolitos, y se relacionan con el proceso de atención de acuerdo a la tipología y nivel de complejidad. Obviamente que el manejo de los electrolitos pues serán siempre a partir del segundo nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención. El personal de farmacia, dentro de sus competencias, es el responsable de almacenar, etiquetar, preparar y distribuir los concentrados de electrolitos en los diferentes servicios, ¿sí? ¿Cuándo se debe controlar? Se debe controlar durante todo el proceso de este manejo de electrolitos. En el almacenamiento, la disponibilidad, la prescripción, la preparación, la fecha de caducidad, la verificación, la administración y los desechos. ¿Cuáles son estos electrolitos o este grupo de medicamentos que van a estar considerados aquí? Gluconato de calcio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y el sulfato de magnesio. Todos los concentrados de los electrolitos deben estar identificados con el nombre del medicamento, la fecha de caducidad y rotulado con el término alto riesgo. Para la administración de electrolitos concentrados, siempre se debe utilizar una bomba de infusión, ¿sí? Esta es una estrategia y es una disposición que deberíamos tener como personal de enfermería. Medicamentos de alto riesgo y electrolitos siempre se deben administrar por bomba, a través de bomba de infusión. La conciliación de medicamentos. Esta conciliación de medicamentos es el proceso que permite conocer la medicación de cada paciente antes y durante y después de la atención médica, ¿sí? Esta conciliación de medicamentos se realiza al ingreso, durante la estancia, en el egreso y en la atención ambulatoria. Igual aquí, el profesional responsable es el farmacéutico, que tiene que validar la prescripción médica y revisar las instrucciones en relación a los medicamentos. En el caso de encontrar alguna discrepancia entre las recomendaciones y la prescripción, comunicará inmediatamente al médico y lo hará a través de cualquier observación. Igual, este proceso de dispensación de medicamentos se puede suspender o se puede detener hasta que no se dé la verificación, la observación o la corrección necesaria en la prescripción médica. Administración correcta de medicamentos, ¿sí? Esta es una práctica segura y en la que se involucra directamente el personal de enfermería. ¿Cuál va a ser el objetivo? Asegurar la correcta y oportuna administración de medicamentos según las necesidades y condiciones reales del paciente. Los 10 correctos, ¿sí? Igual es algo que ha ido cambiando con el tiempo justamente para brindar mayor seguridad.
Cuando hace mucho tiempo esta administración correcta de medicamentos consideraba los 5 pasos o los 5 puntos que se debían considerar en la administración. Ahora son 10, ¿sí? Y hay literatura que nos habla de más de 10, entre 12, entre 15 puntos que se tienen que considerar. Nosotros manejamos los 10 correctos que nos dicen que el paciente tiene que ser correcto, que el medicamento tiene que ser correcto, la dosis tiene que ser correcta, la vía tiene que ser correcta, la hora tiene que ser correcta, que es necesario educar e informar al paciente sobre el medicamento que va a recibir, que se debe revisar, analizar o obtener información de la historia farmacológica del paciente, que se debe indagar sobre posibles alergias a medicamentos, se debe estar enterado de posibles interacciones y registrar cada medicamento que se administre. La regla de oro: yo preparo, yo administro y yo registro, ¿sí? Son estrategias que se han establecido y que cumpliendo pues estamos garantizando esta administración correcta de medicamentos. Dentro de esta administración correcta de medicamentos también es necesario resaltar un poco lo que son las prácticas seguras de atención. Si ustedes se dan cuenta, no es una práctica aparte, es una práctica que está dentro de la administración segura de medicamentos, como aspectos claves para garantizar una inyección segura, ¿sí? Inyección segura es aquella, obviamente, que no va a causar daño ni al paciente ni al personal que está administrando. ¿Cómo garantizamos que esto se dé? Pues a través del uso adecuado de equipo necesario para la administración de la inyección, con la técnica correcta de la inyección, con la eliminación correcta de desechos, con la utilización de material adecuado y correcto para la administración de la inyección, y obviamente contando con lugares y áreas asignadas específicas para la administración de los medicamentos, en este caso de las inyecciones. La práctica número 8 hace referencia a la administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud relacionadas con la herida quirúrgica, resultado de procedimientos quirúrgicos que se realicen en los establecimientos de salud. Sabemos por obvias razones que el paciente que está siendo sometido a un procedimiento quirúrgico es un paciente en el que estamos abriendo una puerta de entrada para posibles infecciones. Tenemos que garantizar que esa entrada pues no produzca procesos infecciosos. ¿Cuándo debemos administrar esta profilaxis? ¿Sí? Creo que es uno de los mayores errores que cometemos el personal específicamente de enfermería en cuanto al tiempo que debemos administrar esta profilaxis. ¿Qué nos dice la guía y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que nosotros debemos administrar máximo 1 hora antes del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Lo ideal de 0 a 30 minutos. Es decir, si el paciente estuviera ingresando al quirófano, nosotros deberíamos estar administrando esta medicación profiláctica. Pero sabemos que nuestra realidad es diferente y sabemos que en los servicios de hospitalización, la persona que vela tiene que administrar esta medicación. A lo mejor el momento que le bajen al quirófano, pero no se está cuidando mucho esta situación del tiempo, de 60 minutos. En eso deberíamos trabajar, deberíamos revisar y deberíamos fortalecer para garantizar que el procedimiento sea limpio, que no se produzcan más infecciones, que no se incrementen los días de hospitalización y sobre todo, pues, que la condición del paciente no se complique, ¿sí? ¿En qué casos debemos administrar? En todas las cirugías limpias contaminadas. Sabemos que cuáles son aquellas cirugías limpias contaminadas, aquellas cirugías que van a ser en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, en el sistema digestivo, en el sistema urinario.
En todas aquellas intervenciones quirúrgicas en donde se vaya a tratar o a colocar implantes o prótesis o endoprótesis, perdón. En cirugías limpias con pacientes de riesgo anestésico igual o mayor que 3 y en cirugías totalmente que ya estén catalogadas como contaminadas o infectadas, ¿sí? Pero aquí la parte que debemos resaltar es el tiempo. Si es que se trata de un paciente limpio, de un paciente sin proceso infeccioso, ese tiempo va a ser de oro para nosotros poder garantizar una intervención quirúrgica sin procesos infecciosos posteriores. Otra práctica es la profilaxis de tromboembolismo venoso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir incidencias de tromboembolismo venoso en pacientes atendidos en los establecimientos de salud. Sí, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos medidas preventivas, medidas que están catalogadas como primarias y secundarias. ¿Cuáles son las medidas primarias? Profilaxis de medicamentos dentro de las 48 horas, mitigar el dolor relacionado con el edema tisular y obstrucción del flujo sanguíneo, mantener elevada la zona afectada, educar al paciente sobre la importancia de la administración de medicamentos, uso de medias antiembólicas o vendas elásticas, vigilar y controlar signos de hemorragia, mantener el reposo al paciente con medidas de seguridad según las patologías. ¿Cuáles son las medidas profilácticas secundarias? Administración de medicamentos prescritos, vigilar, controlar y dar a conocer los signos de alarma, movilizar al paciente tan pronto como sea posible, utilizar botas de compresión secuencial, utilizar medias de compresión en el quirófano y en recuperación, motivar en el paciente la deambulación precoz según el tratamiento o procedimiento al que haya sido sometido, controlar los resultados de los exámenes de laboratorio y considerar, aquí es importante como punto de enfermería, considerar en el plan de alta el próximo control, dar a conocer al paciente los signos de alarma una vez que ha egresado de la unidad de salud. La prevención de úlceras por presión. Aquí hacer un poquito de énfasis en cuanto al inicio de estas zonas de presión. A veces pensamos que las zonas de presión, que las úlceras por presión o que las escaras, que es el grado más complicado de las úlceras por presión, se presentan en aquellos pacientes que están encamados. Aquí debemos saber nosotros que este riesgo de úlceras por presión inicia desde el primer momento que el paciente tiene contacto con la unidad de salud. Un paciente que es atendido en el servicio de urgencias, un paciente que es atendido en el servicio de quirófanos durante la intervención quirúrgica, es un paciente que ya está en riesgo de una úlcera por presión. Así que hay que sacar de nuestra cabecita que estas úlceras se van a presentar solo en el paciente encamado y solo en el paciente hospitalizado. Saber que de acuerdo a la anatomía humana, en todos los sitios en donde existen prominencias óseas hay riesgo de úlceras por presión. Si durante una intervención quirúrgica el paciente no está cómodo, no hemos mantenido la alineación corporal, no hemos protegido las zonas de con prominencias óseas, ese paciente ya tiene un riesgo de úlceras por presión. En pacientes hospitalizados, recordar siempre los puntos de zonas de presión en cada una de las posiciones, en posición de cúbito, lateral, de prono, aquellos puntos que están considerados como zonas de presión. Dentro de estas prácticas es necesario utilizar las escalas y nosotros tenemos aquí las escalas para poder determinar el riesgo de los pacientes, ¿sí? A presentar estas úlceras por presión. ¿Cuáles son las acciones?
Evaluar el riesgo, eso es importantísimo, determinar un paciente que tuvo una intervención quirúrgica que demoró 5, 6, 7 horas, es un paciente que está en riesgo. A ese paciente tenemos que recibirlo y ya determinar cuáles fueron esas zonas de presión para poder proteger, para poder cuidar y para evitar las lesiones de la piel. En casos de personas con discapacidad, en cuidados paliativos a largo plazo y en otras en riesgo de desarrollar úlceras por presión, se realizará la respectiva valoración. Todo esto es importante recordar al personal de enfermería que nosotros tenemos una herramienta importantísima para nuestro trabajo y este es el proceso de atención de enfermería. Y dentro de este proceso de atención de enfermería nosotros tenemos la primera y desde mi punto de vista la más importante etapa, que es la valoración. Durante esta valoración usted determina, usted está determinando los problemas del paciente. ¿Cuáles son los problemas? Nosotros empezamos siempre valorando signos y síntomas. Recuerde, signo todo lo que nosotros observamos y síntoma todo lo que el paciente nos dice. Siempre poniendo atención en todo lo que nos manifiesta el paciente. Si el paciente nos dice me duele, si el paciente dice me molesta, si el paciente manifiesta, todo lo que el paciente manifieste siempre tiene que ser atendido. Pues esto a la larga nos va a dar el resultado que será un paciente con una piel íntegra. Llegamos a lo que son la notificación de los eventos adversos. Aquí también pedirles que estemos totalmente claros con esta notificación. Aquí una de las grandes debilidades en los servicios y en las instituciones de salud es la notificación de los eventos adversos. ¿Por qué? Por la apariencia que se ha dado, por la metodología que se ha aplicado y por la forma en que se ha intentado corregir esta práctica segura. Primero quiero poner mucho énfasis al nombre de la práctica. La práctica es notificación de eventos adversos. La práctica no es ni quién causó, ni el nombre de la persona, ni el nombre del servicio, de donde se produjo el evento. Sí, el proceso es la notificación. Sí, la notificación. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la incidencia de estos eventos asociados obviamente a la atención de salud. Y lo más importante, mejorar la atención a través de ¿qué? A través de varias estrategias, sí, pero lo importante es corregir y mejorar, complementar la mejora continua en estas atenciones. Recordar las definiciones, el cuasi-evento, que es un evento o situación que podría haber causado un accidente, lesión o enfermedad en el cliente o en el usuario, pero que no ocurrió, bien sea por azar o por una intervención oportuna. El evento adverso, aquel incidente inesperado y no deseado, no intencional, sí, no intencional, directamente asociado con atención a los servicios prestados al paciente o al usuario. Y el evento centinela, que es un hecho inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad, lesión física o psicológica grave que cause daño permanente o produzca la muerte en el paciente. ¿Cuáles son las características de esta notificación de eventos adversos? Sí, aquí viene lo importante de esta práctica. Sí, esta notificación no tiene que tener, no debe ser punitiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas que notifican deben estar libres de represalias o castigos. Creo que es la mayor debilidad. ¿Por qué? Porque si a usted en su turno se cae el paciente, usted a lo mejor no reporta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le sancionen, tiene miedo que le tomen en cuenta para la evaluación, tiene miedo de que todo el mundo se entere y que sea su nombre el que esté en la boca de todos los compañeros, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ser un proceso en el que se tiene que involucrar a todas las autoridades para el estricto cumplimiento, ¿sí? Tiene que ser voluntario, ¿sí? No se debe hacer el reporte o la notificación de estos eventos adversos por obligación.
se tiene que crear la cultura de reporte. Sí, crear que la gente sepa cuál es la necesidad. Pero ¿a qué nos lleva a esto? A que no sean reportados los eventos adversos, justamente al castigo, a la llamada de atención, a lo mejor a la consideración, repito, para evaluaciones. Otra característica que debe tener esta notificación de eventos adversos es que debe ser confidencial. Confidencial, sí, se tiene que mantener bajo la confidencialidad la identidad del paciente, la del notificador. Y no debe ser rotulada, no debe ser revelada a personas ajenas al proceso. Sí, pero es lo que no sucede, porque si algo sucede, algo pasa, algún evento se produce, pues ya todo el mundo conoce, todo el mundo sabe y con los detalles a lo mejor equivocados. Tiene que ser independiente de cualquier autoridad con poder para castigar a la organización o al notificante. Mire, la importancia de esto que casi nunca nos dicen ni sabemos en las unidades de salud. Sí, no tiene que intervenir la persona que tiene autoridad o injerencia directa en el notificador. ¿Para qué? Para evitar que haya la sanción, la amonestación. ¿Sí? Debe realizar un análisis un grupo de expertos. Sí, los expertos son los que tienen que emitir un informe. Sí, y estos, tienen que valorar los informes y estos tienen que ser evaluados. ¿Para qué? Para que puedan determinar las circunstancias en las que se produjo, sí, y puedan reconocer las causas del sistema. Sí, en dónde está la debilidad, por qué se produjo. Y dijimos al inicio, no es intencional. Un evento adverso no es intencional. Eso de ahí se tiene que partir. Tiene que tener un análisis a tiempo. Los informes son analizados de forma urgente y las recomendaciones tienen que ser rápidamente difundidas a los interesados. La orientación tiene que ser sistémica. Las recomendaciones deben ser centradas en el paciente, en el sistema, las personas que intervinieron en el proceso cuando se causó o se provocó o se presentó el evento adverso. ¿Sí? Si nosotros tenemos en cuenta estas características, vamos a poder crear la cultura de reporte de eventos adversos. Pero ¿qué sucede en las instituciones? ¿Sí? Si alguien notifica, le llenan el papel, todo el mundo se entera y aparte de eso, como castigo, le mandan aquí el programa para mejorar esa situación. Existen los comités y los comités están para determinar el evento, para determinar a los involucrados y para educar o para retroalimentar, sí, la situación y corregir la situación por la que se presentó el evento adverso. Entonces, esta partecita es importante, pero cuando nosotros conozcamos y cuando nosotros podamos decir, esto es así, ustedes pueden entrar al manual de seguridad del paciente y ahí consta todo esto y ustedes pueden hablar, pues, obviamente con conocimiento de causa. La práctica quirúrgica segura. Sí, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la seguridad durante los procesos quirúrgicos, reduciendo los riesgos de errores de los pacientes sometidos a estos procedimientos. ¿Qué es importante decir de esta práctica quirúrgica? Que se tiene que mantener, sí, y se tiene que establecer y se tiene que aplicar antes, durante y después. Antes, durante y después. Dentro de esto es importante los consentimientos informados, tanto para este procedimiento como para cualquier otro tipo de procedimiento. Ya sabemos que el consentimiento informado forma parte del expediente clínico. Tiene que haber total seguridad en todos los involucrados, en toda la gente que va a participar en un procedimiento quirúrgico, de quién es el paciente, de qué se va a operar, en qué lado, en qué sitio, en qué extremidad, para poder garantizar una intervención quirúrgica segura. Otra práctica que tenemos es la transferencia correcta de la información. El objetivo, garantizar la comunicación efectiva entre los profesionales y el personal de salud sobre las condiciones, cuidado y manejo del paciente. ¿En qué situaciones se debe realizar esta transferencia de información?
Los pacientes necesitan cuidados, cuando los pacientes necesitan cuidados en otro servicio del mismo establecimiento. Cuando los pacientes necesitan cuidados de un nuevo especialista. Cuando los pacientes requieren ser trasladados a otra institución. Cuando hay cambios de turno de profesionales. Los pacientes que son entregados en vehículos sanitarios o los pacientes que necesitan cuidados domiciliarios por personal, por el médico familiar. Sí, es importante hacer constar en la historia clínica, en las notas de enfermería, en la entrega, recepción de turno, los datos del paciente, los datos relevantes del paciente como parte de esta transferencia de la información. Dentro del servicio, entre compañeros, de servicio a servicio, de establecimiento a establecimiento, obviamente se necesita esa información para poder cotejar y sobre todo para que exista la continuidad en el tratamiento con una adecuada valoración clínica. El manejo correcto de las bombas de infusión. Ya dijimos que las bombas de infusión son equipos que son prioritarios, que son necesarios, que son esenciales en atención y en asistencia que brinda el personal de enfermería. Las instituciones de salud ya poseen a través de procesos, se adquieren estas bombas de infusión como parte del equipamiento o a través de apoyos tecnológicos y las instituciones poseen las bombas de infusión. ¿Qué debemos recordar? El uso que debemos dar a esas bombas de infusión. Sabemos que por estos procesos de adquisición, a lo mejor cada año va a cambiar el tipo de bomba o la empresa que nos entrega las bombas, en el caso de que no sean propiedad de la institución. Entonces es necesario la capacitación al personal, la capacitación, el manejo adecuado, el seguimiento en cuanto al manejo, la evaluación sobre conocimiento del manejo de bombas de infusión. ¿Para qué? Para poder garantizar que todos los medicamentos de alto riesgo, que todas aquellas prescripciones en las que se deba administrar a través de bomba de infusión, pues sean completamente seguras. Llegamos a la higiene de manos. Sí, el lavado de manos, ustedes saben, creo que ha sido la estrategia que más se ha fortalecido durante este tiempo de pandemia, con un tiempo de duración de 40 a 60 segundos y los pasos pues que lo tenemos a nivel de todas las instituciones, ya no solamente de las instituciones de salud, sino de todas las instituciones públicas. Tenemos estos grafiquitos, estas pancartas que nos indican la forma correcta de lavarnos las manos. Como personal de salud, que debemos saber que existen 3 tipos de lavado de manos: el lavado de manos social, el lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico. El lavado de manos social no tiene mayor importancia en una unidad de salud y nos manejamos con el lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico. El lavado de manos clínico, que tiene una duración de 40 a 60 segundos y con las gráficas, con los pasos que están determinados en la gráfica y que estoy segura todos lo manejamos. Igual, todos estos afiches que fueron emitidos por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la forma de desinfectarse las manos, en donde también se establece un tiempo de 20 a 30 segundos. ¿Sí? Y algo importante también que debemos recordar y que debemos manejar siempre en las instituciones de salud son los 5 momentos para el lavado de manos. Recordar cuántos antes y cuántos después. Sabemos que son 2 antes y que son 3 después, ¿sí? Para poder garantizar esta, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sabemos que el lavado de manos es la mejor forma de evitar la transmisión de microorganismos en una unidad de salud. Entonces, debemos fortalecer, y de hecho es una de las prácticas, repito, que más se ha fortalecido durante el tiempo de pandemia. Dentro de esta misma práctica es importante hablar sobre las precauciones estándar, ¿sí? Para el control de infecciones. Y está establecido estas prácticas o estas precauciones estándar igual a través de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que estas precauciones son las siguientes: la higiene de manos, el uso de equipo de protección personal,
el uso de guantes, los dispositivos de protección respiratoria con todo tipo de mascarillas que utilizamos, el uso de la protección ocular, el uso del gorro o protección para el cabello, la protección del cuerpo a través de una bata, la higiene respiratoria, la limpieza ambiental, el manejo de la ropa y obviamente la eliminación y manejo de los desechos, ¿sí? Que son consideradas como estándares de bioseguridad y que se manejan en cada una de las instituciones de salud, ¿sí? Es importante también recordar un poquito como tips los tipos de aislamiento. Aislamiento por contacto, aislamiento por aire y aislamiento por botas. Y finalmente, pues, hacer una cortita revisión de lo que es la pirámide de uso de guantes. Cuando utilizamos guantes no estériles, cuando utilizamos guantes estériles y cuando podemos no utilizar ningún tipo de guantes. La penúltima estrategia dentro de este proceso de seguridad en atención es la de prevención de caídas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Reducir los riesgos de caídas y sus efectos negativos en la seguridad del paciente, ¿sí? Igual aquí tenemos la aplicación de estas escalas que se utilizan tanto para adultos como la de Morse como la de Magnes para pacientes pediátricos. Esto igual está instaurado en las unidades de salud con los formatos establecidos para poder garantizar esta práctica segura, ¿sí? Hay una identificación con los pacientes y igual ponemos tarjetitas de rojo, amarillo y verde de acuerdo al riesgo que tiene el paciente a caídas. Si el personal de enfermería ya está determinando que tal paciente está con un riesgo alto, pues obviamente tendremos que aplicar las medidas preventivas. Pero si el paciente está en riesgo y enfermería o el personal de salud no aplica ninguna estrategia, no corrige, no previene esa caída, pues estamos causando el evento adverso en ese paciente. Y finalmente tenemos la educación en seguridad del paciente. Igual es una práctica segura que tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque para cumplir todas las prácticas debemos involucrar a todo el personal y debemos buscar estrategias. Y la principal estrategia va a ser la educación. La educación a todo el personal de los establecimientos que brindan atención de salud. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer esta competencia en todos los profesionales. Lo que les he venido repitiendo, sí, la capacitación y la educación, sí, debe incluir a gerentes, a directores, a subdirectores, personal de salud, personal administrativo y a todos aquellos que se relacionan directa o indirectamente con el personal, con la atención a pacientes o a usuarios. También es importante involucrar, y en cada una de las prácticas involucrar al paciente con su familia y sus cuidadores. ¿Para qué? Para poder garantizar esa continuidad de la atención. Se debe promover las líneas de investigación en los temas relacionados de seguridad del paciente, ¿sí? Y que vemos que sigue siendo un sistema vertical, ¿sí? Todavía nos falta mucho para que sea transversal. Despedirme con esta frasecita que la calidad cuesta, pero si no hay calidad, cuesta mucho más. Sí, muchísimas gracias. Si es que tienen alguna pregunta, estoy a la orden.
Listo. No sé si tengan algún participante, alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacerle a la licenciada, sino para culminar con la sesión del día de hoy. Hola, buenas noches. Buenas noches, Belén. Sí, yo tenía una pregunta. En cuanto al manual de seguridad del paciente, el actualizado o el que está vigente es el del 2016 porque al menos en la página del MSP, en las prácticas clínicas que están subidas en internet, no aparece el manual en sí. Entonces, por eso yo quería saber cuál es el que está vigente en cuanto al manual de seguridad del paciente con el que se rige. Está vigente el del 2016, de abril 2016. Sí, y la presentación está en PDF e inicia con el registro oficial. A continuación del registro oficial está el manual. Sí, claro, hay uno que está subido, pero es como una copia para su posterior validación, sería así. Entonces, tiene que ser ese, porque está como en blanco y negro, porque en sí, en la página del MSP sí no está subido. Si usted entra como prácticas seguras, le sale el del MSP, insisto, está como la resolución en la parte inicial y el manual, que es el que está vigente. Muchísimas gracias, Luis. Ok. ¿Algún participante más que desee intervenir? Creo que no tenemos más participantes que vayan a intervenir. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Este es el 5º día del webinar, de la maratón de webinars de actualización en enfermería. Le damos un cordial agradecimiento de igual manera a la licenciada Lorena Espinosa por habernos acompañado en esta noche, por habernos brindado esta excelente ponencia, de igual manera a nuestros queridos participantes. Nos vemos el día de mañana para continuar con el último día de esta maratón de webinars. Que tengan todos una muy buena noche. Muchas gracias e insisto, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, licenciada. Buenas noches a todos.